Damos gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Y porque no solo Dios nos ha dado su palabra, sino que para complementar su palabra, para llevar a cabo su mensaje, nos ha dado su presencia. Y con su presencia nos ha dado poder, nos ha dado autoridad y nos ha dado dones con los cuales nosotros podemos servirle. Y a lo largo de estas semanas hemos estado hablando de diversos dones. La semana pasada hablamos del don de profecías y cómo lo vemos a la luz de las Escrituras y cómo creemos que todavía sigue siendo útil para la iglesia y que debemos anhelar todos esos dones que el Espíritu Santo y prepararnos para recibirlos también. Hoy estaremos hablando acerca del don de discernimiento de espíritu. Y este es un don que el Espíritu Santo nos permite tener con la habilidad de poder distinguir entre lo que viene de un trasfondo, de una raíz, de un recurso espiritual, ya sea positivo o negativo, porque en el mundo espiritual hay de todo. Está lo que viene de parte de Dios, que dice la palabra de Dios que es bueno, edifica y bendice tanto a la persona como a la sociedad. Y está lo que viene de parte de Satanás, que Jesús mismo dijo, que hablando de Satanás, dice, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y para destruir. Así que nada bueno viene cuando Satanás influye, ya sea en la vida de una persona o la sociedad. Por eso la iglesia sigue necesitando no solo la palabra de Dios, sino el Espíritu Santo en nosotros, que nos ayude a entender, a interpretar y a llevar a cabo este mensaje de manera sana, aún también para distinguir cuándo realmente algo viene de parte de Dios y cuándo no. Y Pablo lo presentaba así en 1 Corintios 12, hablando acerca de los dones espirituales. Y específicamente en el versículo 10 dice que uno de esos dones que el Espíritu Santo le entrega al cristiano, al Hijo de Dios, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo entienda, cuando lo entienda y según su propia voluntad, dice que uno de esos dones es el discernimiento de espíritu. Y cuando habla acerca del discernimiento de espíritu, las palabras griegas que escribieron esos primeros y en las que se hablaba en ese tiempo del Nuevo Testamento, en ese griego era el diakresis neumaton. Y eso no se preocupe usted por querer pronunciarlo correctamente, porque al final ni somos griegos ni nada por el estilo, pero nos ayuda a entender lo que quisieron decir cuando hablaban de este término o de este don del discernimiento de espíritu. Y esta palabra griega se define como discernir, lógicamente, como está traducido, pero también tiene acepciones como discriminar o distinguir. Es decir, hacer una separación en lo que uno escucha, en lo que uno ve, en lo que uno recibe por algún medio, y hacer una dicotomía y uno poder identificar con la ayuda del Espíritu Santo si eso que estás recibiendo viene de Dios, va a edificar, te va a bendecir, o si es algo que conviene apartarse de ello, rechazarlo y negarse a recibirlo. ¿Estamos claros? Y entonces sigue diciendo estos teólogos, Guy P. Duffield y Nathaniel, quizás nunca los conozcamos en persona, pero bueno, ellos fueron los que escribieron esto en sus estudios. Dice, el don de discernimiento de espíritus es la capacidad de discernir la fuente de una manifestación espiritual, ya sea el Espíritu Santo, que venga de parte de Dios, o de un espíritu maligno, lo que llamamos también demonios, espíritus inmundos, o simplemente del espíritu humano, y que eso incluye también nuestra propia maldad del ser humano o nuestra propia espiritualidad. Nuestro cuerpo también tiene un espíritu, y ese espíritu también junto con el alma puede modificar y puede ser también modificado de acuerdo a las intenciones, de acuerdo a las motivaciones que tenga el ser humano para decir o hacer algo. Y uno puede distinguir al ver a alguien diciendo o haciendo algo, si eso es algo que Dios le puso a esa persona para comunicarlo, o si eso es algo que fue influenciado por Satanás para rechazarlo. Y si fuera solamente como una expresión humana, puede ser de la propia maldad y del pecado humano, uno pueda distinguir también. Porque hay gente que pueden aparentemente venir a uno con buenas intenciones y lo que quieren es estafar a uno, lo que quieren es maltratar a uno, o robarlo, o engañarlo. Y uno puede, con la ayuda del Espíritu Santo, discernir cuando algo edifica, bendice, ayuda a la iglesia o a la familia, porque iglesia somos aún cuando estamos en casa, un grupo de hermanos, papá, mamá y los hijos, somos una iglesia allí. Y lo que edifique a nuestros hijos, lo que edifique a nuestros hermanos en la fe, todo eso forma parte de lo que el Espíritu Santo quiere hacer para que la iglesia se afirme, crezca, se nutra y se fortalezca. Amén. Entonces,
con la ayuda de la palabra de Dios, nosotros podemos también distinguir cuándo esas influencias son motivadas por Dios y cuál puede ser el final o la consecuencia de nosotros poderle hacer caso. Unos capítulos después de hablar del discernimiento de espíritu como un don, en 1 Corintios 14:29 dice la Biblia a Pablo, también hablándole a la iglesia en Corintio: asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Y qué quiere decir esto? Entre otras cosas, que en la iglesia de los Corintios, al parecer, habían varias personas que decían tener el don de profecía. Pero que una persona diga ser profeta, que una persona diga que tiene una palabra de Dios para la iglesia, no significa que lo sea. No significa que realmente eso no haya sido un pensamiento que tuvo y pensó que era de Dios y realmente venía de sus propios deseos, de su propio corazón. O puede ser una mentira solo para llamar la atención. O puede ser algo de demoníaco, que los demonios lo tienen enredado el cerebro y se pone a decir cosas que no son. O puede ser que Dios realmente haya querido hablar a la iglesia. Entonces Pablo decía, en primera, cuando los dones se manifiestan debe haber orden. Y si alguien tiene ese don de profecía y se puede distinguir de acuerdo a el fruto del Espíritu Santo que tenga, porque es un hermano, una hermana que tiene integridad, que se ve que ama a Dios y que quiere la expansión del reino de Dios, tiene virtudes cristianas, tiene virtudes bíblicas, pues es una persona que vale la pena escuchar. Entonces dice Pablo, escuchen a 2 o 3, porque el Espíritu Santo tampoco va a formar un desorden en la iglesia. Escuchen lo que tienen que comunicar, pero mientras escuchen, tienen que también estar pidiéndole a Dios, tienen que estar también analizando lo que se está diciendo, aunque venga de una fuente confiable, porque el hermano o la hermana que dice tener una profecía es una persona confiable, es una persona que lleva tiempo en el evangelio, que se le ven frutos de crecimiento espiritual, es una gente que vive en integridad, no se ve aparentemente que sea un falso cristiano. Vamos a escucharlo, pero aunque sea el pastor, aunque sea un evangelista, aunque sea una persona que lleva muchos años en el evangelio y aparentemente es muy buena, eso no sustituye nunca ni las escrituras, ni tampoco nos excluye a nosotros o nos pone a nosotros en una posición de descuido como para no querer recibir de parte de Dios la capacidad de distinguir si eso que se está enseñando, si eso que se está diciendo, si esa profecía que se está compartiendo viene de parte de Dios verdaderamente o no. Porque si viene de parte de Dios, le damos la bienvenida aunque nos confronte. Pero si no viene de parte de Dios, aunque nos endulce el oído, hay que rechazarla. Porque nada de lo que viene de parte del maligno va a edificar la iglesia y al final va a traer destrucción y muerte. Así que es importante que nosotros, y Pablo lo decía, aún cuando se hable de profecía y diga a la gente que es Dios quien está hablando, analice la palabra de Dios y analice también con la unción del Espíritu Santo y el don de discernimiento espiritual, ore para que en su iglesia haya gente con este don, que puedan discernir, que puedan discernimiento de espíritu. Decía Juan, el discípulo de Cristo, que una de las funciones de este discernimiento de espíritu, como mismo Pablo lo mencionaba, era poder identificar cuando una enseñanza realmente venía de parte de Dios y cuando no. Recuerden que ahora tú y yo tenemos la Biblia, tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos comentarios, tenemos mucha información. Más de la mitad no la leemos, realmente tenemos que ser honestos. No estudiamos las Escrituras como deberíamos hacerlo, pero tenemos muchísima información, incluyendo más que nada, y lo más importante de todo, la Biblia. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, en los tiempos de Juan, no la tenían todo. Tenían uno que otro evangelio, tenían una que otra carta de Pablo, pero se le escribió a los Corintios, todavía no había llegado a los Efesios, a los de Éfeso y cosas por el estilo. Y esa gente entonces necesitaban aún con mayor autoridad y necesidad el discernimiento espiritual, porque no tenían todavía toda la información, aunque bastante uno aprende con el Antiguo Testamento. Pero qué bueno que cuando Dios decide salvarnos, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, una de las cosas que Jesús dijo, que haría, y recibirás poder cuando recibas el Espíritu Santo. Y uno de esos poderes es precisamente el discernimiento de espíritu, que viene de parte del Espíritu Santo. Y me serán testigos y podrán llevar adelante el ministerio del Evangelio. ¿Y sabe qué? Esto no es algo de esfuerzo humano. Por supuesto, hay que levantarse temprano, por supuesto, hay que ir a la iglesia, hay que estar dedicándole tiempo, esfuerzo, recursos al reino de Dios, porque es en esta tierra donde lo estamos llevando a cabo, y en esta tierra se manejan las cosas con los recursos terrenales, pero de nada nos serviría tener muchísimos recursos terrenales, de personas, de dinero, de talento, si no tenemos el Espíritu Santo. Seríamos sencillamente un club, un negocio, una non-profit, una organización sin fines de lucro, seríamos
como tantos otros que hay en la sociedad, que pueden estar con el propósito de ayudar a la gente, pero que nunca le darían lo más importante, que es un camino, una manera de reconciliarnos con nuestro Creador, de ser perdonados de nuestros pecados y de tener una eternidad en su presencia. Eso solamente lo ofrece Cristo. Por eso Cristo tuvo que venir, y cuando Cristo vino, Él entendió: en este mundo van a tener aflicciones, van a tener batallas, pero confíen, ya yo he vencido al mundo. Pero Pablo también dijo: miren, entiendan, mis hermanos, que esta lucha, esta vida que llevamos es como una guerra, pero no es contra carne y sangre, sino contra principados espirituales, contra agentes de las tinieblas, contra organizaciones espirituales que no vemos, pero que tienen mucho poder, mucho más poder que nosotros humanamente, para hacer destrucciones tremendas. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un lujo, el Espíritu Santo no es algo que es una añadidura, no. El Espíritu Santo es como la sangre, el oxígeno, es el alimento que necesitamos para sobrevivir. Y sin Él no podemos llevar a cabo el llamado de Dios, no podemos llevar ni compartir el mensaje de esperanza de manera efectiva. Mis amados, si el Espíritu Santo nos ha dado y nos ha dicho que nos daría estos dones, es porque los necesitamos. Y el discernimiento de espíritu es uno de ellos. Dice Juan, ahí en una de sus cartas, en su primera carta a la iglesia, le dice Juan, en capítulo 4, verso 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice, hay mucha gente diciendo que Dios dijo y Dios no dijo. Hay mucha gente, y el domingo pasado hablamos, y decían, bueno, ellos darán cuenta delante de Dios por las mentiras que dijeron, y no va a ser flojo su reprensión. Pero nosotros tenemos la posibilidad de no ser confundidos si leemos las Escrituras y si le pedimos al Espíritu Santo también para que complemente nuestro conocimiento bíblico, que le pidamos el don de discernimiento de espíritu y sepamos: oh, el pastor dijo eso, qué bonito sonó, pero ¿será de Dios? ¿Será bíblico? Porque muchas cosas nos gustan a nuestros oídos, pero no son necesariamente de parte de Dios. Y esa es precisamente la historia de la que habla el capítulo 16 del libro de los Hechos. Pablo andaba predicando el evangelio y se aparece esta mujer que tenía un espíritu de adivinación. Estamos hablando de un demonio, ¿ok? De un espíritu maligno, de eso no venía de Dios, de un demonio de adivinación. Pero hasta el momento quizás Pablo no lo sabía, hasta que esa mujer empezó a abrir la boca. Y aquella mujer empezó a decir no cosas groseras ni cosas feas contra Pablo y Silas. ¿Qué estaba diciendo aquella mujer? Era como una buena prensa. Aquella mujer estaba diciendo: miren, escuchen a esta gente, porque esta gente son de Dios. Y uno dice, bueno, eso es un buen mensaje. Y cuando cualquier persona sin discernimiento espiritual escucha algo bonito acerca de lo que está haciendo, o de la iglesia, o de las cosas de Dios, tendemos nosotros a acomodarnos a ese mensaje y decir y pensar que es algo de Dios porque apoya lo que estamos queriendo hacer. Sin embargo, Pablo en su discernimiento de espíritu, con ese don espiritual, pudo identificar que aun cuando la mujer estaba diciendo algo que aparentemente apoyaba su mensaje, estaba queriendo carcomerlo por debajo para afectar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que la fuente de ese mensaje no era el Espíritu Santo, sino que era un demonio. Era un demonio de adivinación. Por lo general, cuando las personas van a que le lean las manos, a que le lean las cartas, a que les predican el futuro, o para que les comunique con los muertos y que le diga a la abuelita, o que le pregunte al abuelito, o que no sé qué, todas esas cosas por lo general son cosas que muchas veces esos demonios les dicen cosas que son verdades, o cosas que sí ocurrieron. ¿Por qué? Porque los demonios saben, y mucho más si son demonios que habitan con la persona y cuando llegan allí, pues influencian a esa persona que está queriendo darles ese servicio espiritual. ¿Y qué es lo que pasa? Que sí, le dice cosas que el abuelito dijo, le dice cosas que la persona que murió, o le lee las manos y le dice cosas que han pasado en su vida, y les inventa cosas del futuro, porque ellos no pueden predecir el futuro, pero les inventan cosas que pueden pasar en su vida. ¿Y qué termina la gente haciendo? Termina creyéndole. ¿Por qué? Porque la mayoría de lo que escuchan son cosas que les gusta escuchar. A todo el mundo le gusta escuchar la voz de ese ser querido que falleció hace 3 años o hace 1 año, y si es un ser cercano y muy querido, por supuesto, eso emociona. Y cuando el demonio
hace que las cuerdas vocales de aquella persona que es medium o lo que sea, y hable como si hubiese sido el abuelito. No fue el abuelito, pero sonó como el abuelito, o sonó como la mamá que ya se murió. Y eso, por supuesto, emociona a uno. Y si le da un mensajito de que te quiero y que estoy contigo y que te voy a cuidar y que mira aquí debajo de este árbol te dejé una bolsa con dinero y todas esas cosas. A todo el mundo le gusta escuchar esas cosas. Pero si la fuente de donde viene eso es algo que Dios condena, aunque te encuentres la bolsa de dinero debajo de esa hamaca, va a traer daño a tu vida, a tu familia, a destrucción. Por eso es que la palabra de Dios dice: aléjate de todas esas cosas porque no son de Dios. Pero muchas veces no sabemos, y Pablo quizás no sabía que aquella mujer tenía un demonio de adivinación, pero el Espíritu Santo sí lo sabía. Pablo estaba escuchando con sus oídos físicos las palabras de aquella mujer, pero en su corazón, mire lo que dice la palabra de Dios que Pablo sintió. Dice que esto hacía por muchos días. Aquella mujer estaba ahí dándole promoción a los evangelistas, a Pablo y a Silas. Dice: mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pablo le dice al Espíritu, al demonio que estaba en aquella mujer: sal. ¿Por qué? Porque los oídos de Pablo, estas orejas físicas, escuchaban la voz física, pero el Espíritu Santo le dio a Pablo la impresión. Le dio a Pablo le dio la capacidad de discernir que lo que había detrás de las palabras de aquella mujer era un demonio. Y si eso no viene de parte de Dios, no lo quiero en mi ministerio. Si algo, aunque suene bonito, no viene de parte de Dios, no lo quiero en mi vida, no lo quiero en mi familia, no lo quiero en mi matrimonio, no lo quiero en la iglesia. Si hay algo que viene de parte de Satanás es porque está creando las condiciones para destruir, para dividir, para traer contienda, para traer problemas, o para esclavizar y atar la iglesia o la familia a cosas que no son. Es como las deudas. Las deudas al principio suenan bonitas. ¿Por qué? Porque me permiten a mí adquirir lo que yo sé que con mis recursos no puedo adquirir. Y cuando uno recibe ese dinero, uno recibe un sentimiento de rico, ¿verdad? ¡Wow! Me dieron el cheque para comprar el carro. Y uno no piensa en más nada, porque uno unas veces no sabe. Y otras veces emocionalmente se deja aplastar por lo emocional del momento de tener ese carro que uno quiere o de tener lo que sea. Y uno, por una parte, está emocionado por la buena noticia, pero no sabe lo que viene con los pagos mensuales. No sabe que lo que está creando el enemigo es las condiciones para desbancarte a ti, para llevarte a la bancarrota o para llevarte a emocionarte con algo que después te lo va a quitar. Porque no vas a poder hacer los pagos o algo, cosas por el estilo. Así son las deudas. Y por eso es que uno tiene que escuchar lo que dice la Biblia y también pedirle a Dios: dame discernimiento espiritual, Señor, porque va a venir gente a mi vida, va a venir gente a la iglesia, van a venir oportunidades y van a venir palabras y mensajes y creencias y decretos y cosas que pueden sonar bonitos, pero si no son de Dios y uno le sigue la corriente, traen destrucción. Y uno tiene que decirle: Dios, ayúdame. Ayúdame antes de que yo firme ese documento. Ayúdame antes de que yo diga que sí a la gente equivocada y me enredé por un montón de años. Ayúdame, Señor, antes de decir que sí, antes de firmar. Ayúdame antes de aceptar. Ayúdame en el momento o aún antes. Pero ayúdame a discernir: esto viene de ti. Esto es una oportunidad que me va a bendecir o me va a traer problemas. Trabajos. Hay mucha gente que llega a este país y anda buscando trabajo y uno necesita trabajar para sobrevivir. Y a veces es por impaciencia, otras veces es porque ya uno no se siente asfixiado y ya uno siente que es demasiado tiempo y uno termina aceptando cosas. Hay personas que se van a bailes exóticos y por hacer dinero y terminan comprometiendo su integridad, su relación con Dios, su propia integridad espiritual y también moral, yéndose a hacer cosas que Dios condena. Y le dan dinero por un lado, pero por otra parte su alma se está corrompiendo. Te están dando trabajo y estás trayendo dinero a la casa, pero por otra parte te desconectaste de la fe.
Ya no tienes tiempo para Dios, llegas demasiado cansado, ya no tienes tiempo para ir a la iglesia, apenas conversas con tu esposa, ya no puedes ir a jugar con tus hijos, ya no puedes dedicarle tiempo a la educación con tus hijos. Y luego entonces vienen las preguntas: ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué estoy en una situación tan tormentosa? Y es porque tomamos decisiones basadas en el momento, basadas en cómo sonó, basadas en nuestras emociones, y no le dimos lugar al Espíritu Santo a que nos ayudara a discernir, ¿es eso bueno o malo? Porque a veces necesitamos decirle que no a una buena oferta para que nosotros maduremos, aprendamos a confiar en Dios y que entonces nos llegue la oferta que verdaderamente va a bendecir nuestras vidas. Y Pablo le dijo a aquel demonio que le estaba diciendo cositas buenas, pero que Dios le había revelado a Pablo que era un demonio lo que andaba detrás de aquella mujer. Y Dios le dijo: te vas en el nombre de Jesús. Y hubo consecuencias de sus acciones. Terminó apedreado, apaleado y en la cárcel. Pero para Pablo era más importante predicar el evangelio con limpieza, con cosas que venían de Dios solamente y sin ayuda de ningún otro recurso espiritual que fuera contrario a Dios. Él prefería aún sacrificar su vida antes de conformarse a tener algo influyendo su ministerio que sabía que venía contaminado por Satanás. Y así fue como Pablo identificó. ¿Y qué es lo que sintió Pablo? Sintió repulsión, sintió desagrado. A veces Dios usa esas emociones también cuando nosotros estamos conectados, estamos alerta, están nuestros oídos afinados a lo que el Espíritu Santo está diciendo. A veces vamos a sentir alegría cuando es algo de Dios, a veces vamos a sentir repulsión, desagrado, porque vamos a darnos cuenta enseguida de que eso, aunque suena bonito, huele a demonio. ¿Sabe que los demonios apestan? Una de las cosas que Dios le permitió a Magde, a mi esposa, tener en nuestro tiempo de recién casado, y de ella, que aunque ya llevaba algunos años en el evangelio, todavía estaba tierna espiritualmente, el Señor le permitió discernir demonios ahí en la misma casa, discernir que había demonios sintiendo peste. Oraba y se iba a la boca. Y ella sentía en su corazón de que era opresión espiritual. Porque ella, antes de ser cristiana, incluso también fue parte de un movimiento espiritual que no es de Dios, los Rosa Cruz, y son un movimiento místico, religioso, y que creen un montón de cosas diferentes y que son contrarios a las escrituras. Y ella y su familia, su papá especialmente, también tenían esas creencias. Y había en la casa libros, y habían muebles, y habían libreros, y una serie de cosas que estaban consagrados a todo eso. Y a causa de que esas cosas todavía estaban en la casa, pues al parecer los espíritus, los demonios esos, pensaban que todavía tenían acceso y derecho a estar allí. Bueno, ya ella, cuando se convirtió al Señor, vino el pastor y también echaron fuera y botaron y rompieron y quemaron un montón de cosas. Cuando nos casamos, todavía hicimos otra limpieza. Pero aún después de llevar un tiempo casado, todavía yo me despertaba a veces en la noche y era como un susto así. Me despertaba erizado mi cuerpo. Ese miedo así de terror, que uno está frente a un peligro inminente, como que uno está en el borde así de un abismo y se va a caer, así. Yo me despertaba en medio de la noche con ese tipo de terror así, erizado, sudando. Y mi impresión era que habían demonios en la casa y como que estaba un ambiente espiritualmente feo, dañino. Y yo ahí en voz baja, porque no quería despertar a mi esposa, que todavía estaba, era mi asunto. Dios me despertaba a mí con eso. Y yo empezaba a orar, a bendecir a mis hijos, mi familia, a cubrirme con la sangre de Cristo. Empezaba yo espiritualmente hablando, orando. Comenzaba yo a reprender los demonios y empezaba a cantar canciones. La sangre de Cristo tiene poder para liberar y cosas por el estilo. Y un ratito, todo tranquilo. Yo sentía que ya había habido una liberación en ese lugar, en ese cuarto, ya lo que había se había ido. Y entonces, ¿por qué siguen pasando esas cosas? Seguimos buscando. Todavía encontramos otros muebles que tenían símbolos de esa otra religión. Uno lo abría y también tenían mensajes dentro de la puerta, de cosas así que no se veían, pero yo no lo veía, yo no lo conocía. No se veían muchas de esas cosas a simple vista, pero el Espíritu Santo sabía que estaba ahí y nos llevaba a esos lugares.
Y en Cuba es difícil deshacerse de cualquier mueblecito, de cualquier cosa, porque después uno no las encuentra fácil. Y las cosas siempre están muy caras. Y uno no tenía tanto dinero ni nada por el estilo, no tenía nada. Y aún así, uno tomaba las decisiones. Bueno, si esto no es de Dios, ni es para nosotros, ni es para nadie. No se lo regalábamos a nadie. Muchas de esas cosas con dolor en el corazón de Michael, porque eran cosas que su papá le había dejado, pues aún así se rompieron, se tiraron a la basura, algunas se quemaron, pero se destruyó todo aquello que tenía fuente demoníaca. Porque podían estar dándole acceso y autoridad a esos demonios, estar en ese territorio. Y no, te vas de aquí, yo no quiero en mi casa ni en mi familia. Nada que Dios no apruebe. Y Dios nos puede dar a nosotros, como dice mucha gente, luz. Dios nos puede dar a nosotros claridad, nos puede dar discernimiento para identificar qué cosa es de Él, qué no es de Él. Y por qué están pasando las cosas que están pasando. Y si hay demonios en el ambiente, saber que en el nombre de Jesús se tienen que ir. Y que uno le quita toda autoridad a esos demonios para que estén en el territorio de la casa de uno. Hay cosas que pueden sonar bien, hay cosas que pueden aparentar ser muy agradables, pero si no vienen de Dios o vienen de los demonios, no las queremos. No las queremos en nosotros, no las queremos cerca, no las queremos en la casa, no las queremos en la iglesia. Y eso el Señor nos puede ayudar a identificarlo. Finalmente, ese otro texto bíblico que se leyó al principio, hablaba de Pablo escribiéndole a Timoteo, su discípulo, en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, miren cómo Pablo le dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. ¿Cómo más se puede meter el diablo, los demonios, a nuestras casas o a nuestras iglesias? A través de las doctrinas, enseñanzas y creencias. Hay creencias contrarias a la Biblia, como el universalismo, que dice todas las religiones son iguales, todas las religiones creen en el mismo Dios. Mentira, mentira. Hay una sola manera de uno relacionarse con Dios en nuestra condición de pecado. Es a través de Jesucristo, de su sacrificio en la cruz y de Él siendo el camino, la verdad y la vida que nos conduce al Padre, porque no hay otro camino fuera de Él. ¿No escucharon amén? ¿Estamos despiertos que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, nadie se acerca a Dios, nadie puede reconciliarse con Dios sino a través de Jesucristo. Él es el único que murió, Él es el único que derramó su sangre, y solamente por su sangre nosotros somos limpios de nuestros pecados, poniendo nuestra fe en Él y dejándonos guiar por su Espíritu Santo. Amén. Entonces le dice Pablo a Timoteo estas cosas. Miren, van a venir gente, no solo con profecías, no solo, van a venir pastores, van a venir evangelistas, van a venir gente, teólogos y maestros de la Biblia, que van a querer enseñar cosas que no son de Dios, que no son respaldadas por las Escrituras. Y tú y yo necesitamos el conocimiento de las Escrituras, y como complemento el Espíritu Santo también nos puede dar discernimiento espiritual para que en un momento determinado identificamos, la persona usó un versículo bíblico, pero lo que enseñó no se corresponde a lo que la Biblia dice. Está también este evangelio de la prosperidad. Y si le das $1,000 a Dios, este mes el Señor te va a regalar el carro que tú has soñado, o la casa que tú has soñado. Y uno lo escucha así. Y uno dice, bueno, y estoy super simplificando las cosas, pero es para que se entienda con claridad. Eso no parece un buen Dios. Por $1,000, el carro del año, el carro que me gusta a mí, el que yo quisiera tener por $1,000, la casa que yo quisiera tener. Eso suena rico, suena como un buen negocio, eso suena como una oportunidad que no quiero desaprovechar. Y allá va la gente y dan los $1,000 y probablemente se quedan pelados sin ni siquiera tener para terminar de pagar la renta o terminar de pagar la comida que necesitan para el resto del mes. Y es una mentira del enemigo. Es algo que no se corresponde con la enseñanza bíblica. Y usaron un texto bíblico por aquí, usaron un texto bíblico por allá, se enseña en una iglesia, se enseña a través de alguien que dice ser un ministro de Dios. Pero si la iglesia no tiene discernimiento de espíritu, muchas veces se deja llevar por cualquier viento de doctrina, como dice Santiago. Y es importante que tú y yo sepamos lo que dice la Biblia, pero que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para que nos ayude a interpretar no solamente las Escrituras, sino también lo que se enseña. Ese pastor me cae bien.
Oh, ese pastor es muy, muy bueno, es muy no sé qué, y qué bien me cae ese pastor. Pero me caerá muy bien. Pero yo todavía sigo teniendo la misma responsabilidad, aunque no me cayera bien. Si no me cayera bien, tendría yo que ver qué me pasa a mi corazón con Dios, ¿no? Pero aunque me caiga bien, yo no voy a una iglesia porque el pastor me caiga bien. Yo voy a una iglesia porque allí se enseña lo que Dios aprueba de acuerdo a su palabra. Yo voy a la iglesia porque allí yo busco que la revelación de Dios me nutra espiritualmente y me guíe hacia una relación sana y santa con Dios. Me ayuda a crecer, a ser santificado, a cambiar, a dejar atrás todo lo que sobra en el nombre de Jesús con la ayuda de Dios. Pero hay gente que empieza a predicar, amor es amor. Y no importa si te gusta uno, te gusta el otro, te gustan dos, o te gustan tres. Amor es amor. Y eso ha contaminado a las iglesias. Y las iglesias se dividen, y lo más triste es que todavía hay gente que sigue creyendo esas cosas. Discernimiento cero. ¿Por qué? Porque es verdad que hay veces que es difícil. Y no es fácil uno tener un hijo o una hija que tiene esos tipos de confusiones, ya sea desde el punto de vista sexual, de su orientación sexual, o ya sea en el área de ser un promiscuo o una persona que es polígama y que tenga varias relaciones al mismo tiempo. Tanto pecado es una cosa como es la otra. Y la inmoralidad sexual es algo que en muchas iglesias se está predicando como si fuera bueno. Y cuando uno tiene una situación así de un hijo, de un ser querido, que uno realmente quisiera que fuera verdad, de que no importa. No importa, amor es amor. Y si está confundido, no importa. Déjalo. No lo contradigas, no le digas nada, más bien tráelo a la iglesia, que aquí no le vamos a molestar, no le vamos a decir nada que le estorbe sus ideas. No son trampas del diablo. Si eso un día le pasa a alguno de nosotros, tenemos que sufrirlo con amor, pero con verdad. Y tenemos que enseñar la verdad. Y tenemos que decirle, ya sea a nuestros hijos, o a nuestros hermanos, o a nuestros amigos, o a nuestros seres queridos, que cuando algo no es de Dios, aunque duela desarraigarse de eso, es necesario, porque si no el fin es destrucción y condenación eterna. Y la Biblia es clara con muchos de esos asuntos. El pecado no se le puede pasar la mano al pecado. El pecado es pecado y nos aleja de Dios. No le podemos decir a una persona que lo que Dios dice es pecado para que se sienta bien y decir, ay, no importa, Dios te ama de todas maneras, no importa, olvídate de eso, no vamos a hablar de ese tema. No, si algo es pecado y está alejando a una persona de Dios, si tú y yo le impedimos a esa persona que está en pecado a que tenga conciencia de que es pecado para que se pueda arrepentir, estamos tú y yo haciéndole el trabajo al diablo. Estamos nosotros siendo de tropiezo a esa persona que, si conociera la verdad, entonces quizás tuviera la intención de arrepentirse y de buscar fuerzas en Dios y de salir victorioso de ese problema. Dios nos ayude. Dice Pablo a Timoteo, van a venir gente enseñando cosas, diciendo cosas que van a parecer bonitas, van a ser atractivas al oído, van a ser emocionalmente agradables, pero necesitamos discernir con la ayuda del Espíritu Santo, con el conocimiento de la palabra de Dios, si eso es de Dios o es de demonios. Porque los demonios también andan queriendo confundir, andan queriendo dividir, andan queriendo apartar a la gente de Cristo, porque como ellos ya no tienen esperanza, no quieren que nadie más tenga esperanza, no quieren que nadie más tenga vida, ni salvación, ni una eternidad con Dios. Como ellos ya han sido desechados, quieren que el resto de las personas caigan en el mismo hoyo en el que ellos están. Por eso necesitamos, número 1, estudiar, conocer qué es lo que dice la palabra de Dios, cuál es el consejo de Dios. No se lea un pedacito, no se lea solamente un devocional, léase la Biblia. Propóngase leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Gracias a Dios ya yo me la he leído 2 veces. Todavía yo me equivoco, todavía se me olvida cómo termina una historia o dónde está determinado texto bíblico. Y llevo yo años relacionándome con las Escrituras. Me la estoy leyendo ya una 3ª vez. ¿Por qué? Porque yo sé que aunque me la haya leído unas 2 veces, no es suficiente. Yo quiero leerla. Y antes de que me muera, yo quiero leerla por lo menos, no sé, unas 10 veces. Pero hay gente que se le van los años, las décadas, y no se las lee una vez. Y cometemos un montón de errores.
Porque si no tenemos conocimiento de las Escrituras, muchas veces no vamos ni siquiera a entender el por qué el Espíritu Santo nos está moviendo hacia la derecha cuando nosotros queremos ir a la izquierda. Y muchas veces terminamos desobedeciendo a Dios, aunque nos dio discernimiento espiritual para discernir que eso no conviene. Terminamos todavía fajándonos con Dios, desobedeciendo a Dios y haciendo lo que Dios no quería, porque no conocíamos las Escrituras. Ni el discernimiento de espíritu sustituye las Escrituras, pero tampoco solamente leyendo las Escrituras y olvidándonos de que el Espíritu Santo quiere ayudarnos en la vida, tampoco tenemos que vivir de esa manera. Hay que conocer las Escrituras y pedirle al Señor: ayúdame en todo aquello que todavía mi memoria falle, que todavía mi conocimiento no esté completo. Ayúdame en esas áreas para yo saber hacia dónde dirigirme, cuándo es algo conveniente, cuándo debo decir que sí, cuándo debo decir que no, cuándo debo rechazar una doctrina, cuándo debo irme de una iglesia y buscar otro lugar porque se están enseñando cosas que no son de Dios. ¿Cuándo debo terminar una relación con alguien que está influenciando mi vida o mi familia de una manera negativa y dañina? ¿Cuándo hay demonios en el ambiente para reprenderlos en el nombre de Jesús? Necesitamos el Espíritu Santo. Vamos a pedirle a Dios, hable con Dios de manera personal, pero vamos ante la presencia de Dios. Dígale: gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo. Gracias por tu amor, oh Dios. Gracias por tu presencia, Padre. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu gloria en nuestras vidas. Y gracias, Dios amado, porque nos diste a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Jesús, porque nos amaste tanto que diste tu vida en la cruz y derramaste tu sangre para que fuésemos perdonados. Gracias porque nos diste tu Espíritu y porque tu Espíritu nos guía a toda verdad. Espíritu Santo, prepara nuestras mentes, nuestros corazones. Alíneala, Señor, con tu palabra. Afina nuestros oídos espirituales para identificar cuando tú nos guías, para seguir tus pisadas y no nuestros sentimientos, no nuestras corazonadas, y no dejar, Señor, que nuestras propias ideas guíen, Señor, y determinen nuestro camino. Ayúdanos, Espíritu Santo. Danos discernimiento para poder distinguir lo bueno de lo malo, para poder saber, Señor, qué hacer. Espíritu Santo de Dios, ven a este lugar. Ven y llena nuestras mentes. Ven y cambia nuestros corazones. Ven y sana nuestras almas. Espíritu Santo de Dios, ven y llénanos. Y prepáranos, Señor, para lo que tú quieras hacer con nosotros. Danos los dones que quieras darnos. Guíanos y úsanos como quieras usarnos. Pero que tu transformación se complete en nuestras vidas. Santifícanos.